A todos, compañeros y docente. En el presente video abordaré la definición que he logrado consolidar después de revisar los materiales y de sumarlos a mis conocimientos previos respecto al concepto patrimonio cultural. Entonces quisiera comenzar con em, su varianza o evolución histórica a lo largo del tiempo, puesto que es un tema que ha tenido distintas acepciones a lo largo de los siglos. Entonces, entiendo que en la antigüedad el patrimonio cultural o los bienes patrimoniales, que no eran vistos como tal, eran más bien percibidos como una manera de incrementar la riqueza individual o de una población, así como una manera de demostrar poder, tanto adquisitivo como político, y demostrar prestigio social con lo anterior. Tenemos que su adquisición era sui generis, porque podía ser obtenida a través de conquistas, en triunfos bélicos y también en exploraciones. En estas dos, el bien patrimonial era básicamente un botín de guerra. Y por eso preferían materiales preciosos y objetos de algún tipo de valor político, como, no sé, un arma de un contrincante, un cetro o algo parecido. Eh, entonces, pues sus destinos o usos no eran los mismos que en la actualidad. Podían ser usados para convertir en moneda de cambio o los fundían para crear otras cosas, destruían los objetos que no consideraban valiosos como joyas, en fin, también para debilitar a la civilización conquistada o para facilitar la integración de distintas culturas, como fue hecho por el Imperio Romano en su momento. Ahora, también podían ser intercambiados por otros bienes o servicios, eh, y en ocasiones, como sucedió con la cultura griega y sus manifestaciones materiales, es que se exponían como, bueno, tesoros o se guardaban como tal, se conservaban. Por consiguiente, se les llegó a imitar en las miles de copias, cientos de copias, eh, y se les protegía, ¿no? No se les destruía porque era una cultura que era digna de su admiración. También se podía someter a uso, por supuesto, el uso aludido que se le daba a un objeto, sin importar si este coincidía con el de la civilización dominada. Entonces, concluyo respecto a la visión de patrimonio cultural en la antigüedad, que ya que había conciencia del valor de estos bienes, objetos, incluso conocimientos, se convertía o se usaba como un arma de doble filo. En una parte, para atacar ese patrimonio, debilitar a la civilización que se estaba conquistando, y también pues se aprendía de él. Entonces, pues ahí estaban las dos partes. Los objetos griegos pues también fueron apreciados por sus descendientes y se hizo un intento por conservarlos. Hubo un primer intento de un museo, por ejemplo,
supongo que es el modelo posterior. Ya después, la modernidad, después de haber tenido a estos griegos en el Imperio Romano como un estándar, pasada la Edad Media, se desea volver a esa vieja gloria y en el Renacimiento se intenta con creces. Entonces se genera una preferencia por estos estándares estéticos, por este estilo, incluso por estas ideas eh, no religiosas, aunque pues estaban muy estrechamente vinculado a la mitología, pero hacía más referencia al hombre y a sus características que a cualquier otra cosa, incluso en versión divina. Considero esta preferencia como directa causante de la explotación, destrucción incluso en ocasiones de los patrimonios americanos, asiáticos, africanos, etc. Y luego su usurpación y monopolización derivada de una inclinación ligera hacia la conservación, con un intento de conservar o de preservar, recordar también un vestigio material y también intelectual de unas civilizaciones magnas que se concebían como excelsas en la historia. Y bueno, estos hitos acá sucedieron en la carrera colonial, me gusta llamarla carrera colonial, así como su conservación. La corona española eh, impulsó algo de esta conservación en su momento, pero pues bueno, esto también resultó en otras cosas que ya se ven en la contemporaneidad. Y es que dado a que se expropia, se usurpa, se roba el patrimonio en parte, pues eso deja a los pueblos colonizados con un profundo desconocimiento de su propio patrimonio y su valor intrínseco. Entonces, aunque se aceptan más y más culturas y territorios y momentos de la historia y la prehistoria como valiosos para esta conservación patrimonial e histórica, esto se da más desde un contexto europeo, pero las mismas civilizaciones no saben cuál es el valor de lo que tienen en su propio territorio y eso resulta en cosas como eh, el suceso colombiano de regalar el patrimonio indígena, cultural indígena a otros países, otros gobiernos, ¿no? Pensándolo como un souvenir eh, o bueno, un tesoro impresionante, pero no para nosotros, sino para los europeos. También se comienza a ver como un objeto de conservación, evidentemente, gracias a estas aceptaciones nuevas y a los nuevos pensamientos decoloniales, lo que impulsa una reconstrucción de una identidad nacional o identidades nacionales, no solamente en Latinoamérica, sino también en África. eh, bueno, también se le podemos atribuir a los movimientos independentistas. Y entonces tenemos que se deben hacer esfuerzos y que se comienzan a hacer esfuerzos en la educación, en las políticas públicas que invitan y exigen la conservación del patrimonio cultural de las naciones y a nivel global también. Y también se necesitan y se comienzan a hacer esfuerzos en la financiación para proteger el patrimonio cultural y también, ¿por qué no?, el natural. Entonces,
Ya habiendo mencionado los peligros de la monopolización del patrimonio y del desconocimiento del patrimonio, que resultan en, bueno, decisiones excluyentes que no tienen en cuenta al pueblo o a los ciudadanos, tenemos nuestra definición ya consolidada actual de lo que es patrimonio cultural y lo resumo en bienes, ya sean objetos o valores intangibles eh, de creación humana, creados por la humanidad, con un valor intrínseco histórico, simbólico o estético. Tenemos que en la actualidad hay criterios para definir eh, estos estados de conservación y los valores de los bienes patrimoniales, mm, y que los mismos tienen una fuerte, íntima relación con el territorio en el que se gestan. Entonces, por territorio podemos entender al patrimonio natural, que no solamente es importante por contener todos estos sucesos y creaciones, eh, sino porque los define de alguna manera, lo que creo que está bastante relacionado con el concepto de espacio social que logré ver en el semestre anterior. Hablo de creaciones y sucesos porque evidentemente el patrimonio cultural puede ser material, tangible y también inmaterial, hablando de costumbres, conocimientos, tradiciones orales, no tangible. El patrimonio artístico reúne características de los dos. Y asimismo el patrimonio material se divide en mueble, movible, transportable y inamovible, inmueble, en donde tenemos la arquitectura, que también hace parte del espacio social, pero ese es otro tema. Los sitios arqueológicos, el espacio público, el espacio social, también tiene este concepto de espacio público, en fin. Y en lo transportable tenemos las obras de arte, restos arqueológicos, vestuario y bueno, entre patrimonio inmaterial y material creo que podría ubicarse el folclore, entre otras muestras artísticas, dibujo, pintura, música, danza, cine, teatro, que tanto son saberes transmitidos a lo largo del tiempo como pueden generar todo un conjunto de productos en el caso de las artes especiales o los vestuarios artísticos, indumentaria, etc. Considero que hay un pequeño matiz en los restos arqueológicos, puesto que algunos de ellos están fuertemente ligados a su emplazamiento y no son tan sencillos de mover. Supongo que esto también puede pasar con algunas obras de arte, entre esas las eh, temporales o land art, por ejemplo, el land art. Eh, y bueno, en conclusión, los diferentes tipos de patrimonio, estos concebidos dentro del patrimonio cultural, en suma con el patrimonio natural, gracias a su fuerte relación, son importantes para la consolidación de una identidad de una nación o de una comunidad, incluso eh, de un individuo. Entonces deben ser protegidos a toda costa. Y bueno, eso es lo que concluyo después de todo este recorrido, esta aventura por el concepto de patrimonio cultural. Muchas gracias. Ah, tiene niveles de pertenencia. Acá están listados. Gracias por su atención. Hasta pronto.